Buenas tardes. Intentaré ser breve porque sé que es la última ponencia y se ha hecho un poco tarde. Vale. La Casa Tapies es un ejemplo de arquitectura sobradamente conocido y muy estudiado, por tanto, digamos, doy por supuesto que todos conocéis en mayor o menor medida el proyecto, etcétera. Y yo querría, sobre todo, hacer una pequeña reflexión, breve también, sobre las pequeñas diferencias o asincronías que se producen entre la producción arquitectónica del movimiento moderno, si esto bueno, sería, digamos, más bien ya post-movimiento moderno, y la manera de vivir, en este caso, la evolución social, la evolución que la sociedad tiene al respecto. Es decir, que no siempre una cosa va paralela con la otra y da lugar, bueno, a situaciones que pueden llegar a ser incluso divertidas, ¿no? Entonces, yo la presentación casi la podría haber titulado como la vida breve de un humilde vertedero al respecto, ¿no? Porque es en definitiva sobre esto sobre lo que quería hablar. Me remito a unos años anteriores a otro proyecto de Coderch, 5 años antes de la Casa Tapies, un proyecto que le hace especialmente ilusión porque es para su primo. Su primo es un personaje con el que ha jugado de pequeño, es un personaje triunfador, es decir, a los 25 años gana plaza de notario en Madrid y es un personaje a quien Coderch, aparte de la relación familiar, admira profundamente por lo que ha conseguido, ¿no? Entonces, su primo le encarga esta casa en Madrid y, bueno, es una casa que él quisiera haber hecho, digamos, como su mejor obra y al mismo tiempo reconoce que no lo ha conseguido. Esta es la planta que publica y realmente es un proyecto un tanto extraño. Yo cuando lo estuve, digamos, intentando mirar un poco con detalle, realmente aparecen cosas en el proyecto que me sorprendieron, ¿no? Es decir, ¿por qué la forma de los romboides para las habitaciones principales de la casa, ¿no? Es decir, que no sé si esto... La sala de estar, ¿por qué esta forma? ¿Por qué las habitaciones principales tienen esta forma? Y, bueno, después, Coderch incluso hace una cosa extraña. La casa construida no es esta, sino que es la simétrica, porque, digamos, en un momento dado, bueno, la reflejada, en un momento dado se da cuenta de que las orientaciones que ha proyectado al principio no son bien las más adecuadas y entonces no tiene ningún escrúpulo en coger los vegetales y hacer las copias de los planos vegetales, digamos, de la forma reflejada, ¿no? Entonces, además, digamos, mirando las fotografías de la casa, las fotografías de esa sala de estar, es que es muy rara. O sea, las fotografías dan lugar a una especie de visión rarísima de esta sala porque uno tiende a interpretarla como rectangular, cuando no lo es, pero el ojo, digamos, quiere verla así, ¿no? Y supongo que esto es de las cosas que seguramente, pues, hizo decir a Coderch que no era un proyecto especialmente conseguido, ¿no? Pero hay una habitación en la cual quizá uno no repara al principio, que es una habitación un poco más pequeña y lateral, que no parece de ninguna manera que sea la pieza central de la casa, que es la biblioteca. La biblioteca ya no es romboidal. La biblioteca es un trapecio con su eje de simetría, digamos, muy marcado y muy claro, incluso en la manera como Coderch lo amuebla, o cómo Coderch dispone los agujeros y cómo coloca la chimenea en esa posición del eje de simetría, ¿no? Realmente, yo creo que cuando uno entiende que la biblioteca es la habitación más importante de la casa, entonces es cuando el proyecto toma sentido, y no antes, ¿no? Y además,
yo creo que la forma esta de trapecio, la forma trapecial, es una forma que es muy querida para Coderch en esta época. Es una forma que Coderch repite y utiliza, es decir, la encuentra adecuada. Coderch utiliza formas que cuando las va probando y cuando le parecen adecuadas las repite. Y la forma trapecial, pues seguramente es una de las formas que en esta época repite y reutiliza mucho. Esto, por ejemplo, es un pequeño estudio, vivienda, habitación unipersonal para él que se proyectó en Caldetas, cerca de la Casa Ugalde. Y realmente, bueno, pues aquí es como una especie de lugar de retiro para pensar y para proyectar. Es como un cabanón, el cabanón de Coderch, casi, podríamos decir, ¿no? Y tiene evidentemente esta forma. Y cuando también hace anteriormente otro proyecto, esto no llega ni a proyecto, digamos, para una vivienda que piensa en construirse en Mallorca, en Calador, también utiliza repetidamente la forma de la habitación trapecial como aquello, digamos, que será el leitmotiv. Aquí, de paso, también se ve que también con las orientaciones al principio no le da mucha importancia y después indica que cuando hay que hacer los planos hay que ponerlos al revés, tras luz. O, por ejemplo, en este otro proyecto de restauración de una rehabilitación de una masía en Cabrera, en la que, bueno, Coderch simplemente trabaja en los espacios interiores, pero añade algo. Y esto que añade también es una habitación trapecial. Y lo más sorprendente del tema es que la habitación trapecial la dedica a una utilización que todo el mundo diría que es completamente marginal. Un planchero o una habitación para planchar, ¿no? Pero fijaos cómo esta habitación está tratada, o sea, está tratada magníficamente, está, digamos, con su eje de simetría, con la escalera esa que llega desde la cocina a la habitación de plancha, haciendo un gesto que a Coderch le era especialmente querido, porque aparece, ¿no?, la escalera esta que se tuerce y te coloca casi central, etcétera. Bueno, yo creo que realmente le da una importancia, bueno, la doble puerta que lleva al lavadero, ¿no? O sea, todo esto es sorprendente que Coderch hiciera algo así, ¿no? Incluso, evidentemente, bueno, la forma de la chimenea capilla no tiene más importancia, pero que realmente es la pieza central del extraño dormitorio que elabora para sí mismo y su mujer en la casa de Espolla, ¿no? Que es también algo que valdría la pena entretenerse más tiempo, pero ahora no podemos, ¿no? Bueno, seguramente, bueno, Coderch, por un lado, yo creo que esta pieza trapecial de alguna forma, yo creo que le permite alejarse de lo que es la arquitectura más academicista. Y bueno, pues en este sentido creo que la utiliza, ¿no? Y bueno, pues seguramente él no sé si llegó a ver lo que Sócrates proponía como la casa ideal, pero bueno, pues seguramente la casa que se cierra a norte, que se abre a sur, que tiene el porche, que permite controlar la temperatura, etcétera, bueno, pues es lo que seguramente también algunas de estas cualidades transformadas son las que utiliza en el estudio propio de Caldetas que hemos visto antes o en alguna de las otras propuestas. Perdón, he ido demasiado rápido. Permitidme un último juego con la planta de la casa para su primo notario, Vallet de Goytisolo, y permitidme que la haya girado la planta a 90 grados. Al girar la planta esta a 90 grados, de repente, esta planta explica algo así como una especie de cosa que le rondaba a Coderch mucho por la cabeza, que era el tema del papel de la aristocracia en la sociedad. La planta puesta así es una representación casi directa de la pirámide social. Es decir, lo que hay arriba es la cabeza que piensa, es el lugar del pensamiento.
Lo que se va, digamos, extrapolando más, digamos, bajando a medida que vamos, digamos, bajando por la planta son los lugares públicos de la casa, los lugares como más importantes, y abajo hay una gran, enorme área de servicio que es la que ocupa, digamos, toda la base de esa planta, ¿no? O sea, fijaos en cómo Coderch, digamos, utiliza casi esta metáfora de la pirámide social que pende de una habitación muy pequeña, una habitación que incluso puede pasar al principio de la desapercibida. Y esta misma organización es la que podríamos encontrar en la sección de la Casa Tapies. Aquí lo vemos en sección porque es una casa entre medianeras, pero la biblioteca vuelve a ser la pieza que, en cierta manera, incluso tratándose del trabajo de un pintor, yo creo que Coderch piensa que realmente el trabajo es trabajo intelectual y, por tanto, se genera arriba, se genera en la biblioteca, se piensa y después se materializa, pero se piensa arriba. Y la distribución en realidad es la misma, las dos plantas, bueno, la planta inferior acabará siendo vacía en un primer momento, en realidad es una planta que se piensa como una posibilidad de ampliación y efectivamente posteriormente se cerrará y la biblioteca se irá ampliando hasta ocupar esa planta, la planta de dormitorios, la planta de la pública que comparte con la zona de servicio y la planta inferior donde también vive el portero. Coderch en realidad, digamos, he mostrado la sección antes, pero yo creo que Coderch nunca piensa la Casa Tapies, aunque sea una casa entre medianeras, etcétera. Una de las cosas que creo que es curiosa de esta casa es que nunca se piensa en sección. Es decir, Coderch la proyecta así, con estos tres dibujos, es decir, proyecta tres plantas, y proyecta tres plantas de lo que es la vida doméstica convencional, que es de lo que realmente entiende. Tanto el estudio, que al principio se piensa como una pieza completamente aislada de la vivienda, al fondo de la parcela, como la biblioteca, serán unas cosas que están separadas de lo que es la vida doméstica, ¿no? Y bueno, es interesante ver cómo, digamos, estas tres plantas, cada una tiene unas leyes de forma completamente diferentes, ¿no? Quien en realidad dibuja las secciones, es decir, es Jesús Sanz, su aparejador, que hace más que de aparejador. Yo creo que es la persona que le permitirá después a Coderch confirmar o no confirmar, corroborar si lo que ha proyectado está bien o necesita todavía algún repaso posterior, ¿no? Es una sección anterior, no la final, esta es la sección final, etc. No es de extrañar que esa misma distribución exacta de la Casa Tapies, o prácticamente clavada, apareciera un siglo antes en una casa también para un pintor en París, para el pintor Jolivet, un pintor academicista no muy prácticamente desconocido, diría yo, bueno, en la que, bueno, pues prácticamente encontramos la misma organización topológica que la que podríamos encontrar en la Casa Tapies. El cliente. El cliente Tapies, hacia 1960, es un pintor que no muchos años antes ha pasado por enormes dificultades económicas. Es decir, impensable que 5 años antes se hiciera proyectar o construir una vivienda como la que se hizo construir en 1960. En un breve periodo de tiempo, muy digamos, acelerado, por ejemplo, entre otros, pero yo creo que la más importante fue una galerista judía neoyorquina que se llama Martha Jackson, potencia a Coderch a unos límites, digamos, que hace que, la Coderch a Tapies, que hace que Tapies, bueno, pues realmente triunfe en el mundo del arte, pero eso también conlleva el hecho de que Tapies va frecuentemente a Nueva York. Conoce a muchos pintores y artistas del expresionismo abstracto y del arte pop, etcétera, tendencias, etcétera, y ve cómo viven. Es decir, Tapies ve cómo vive, por ejemplo, Robert Rauschenberg, cómo tiene su vivienda y su estudio, ¿no? En cambio,
La casa Tapies es, en definitiva, una casa burguesa. Es una casa que está completamente alejada de lo que probablemente el propio Tapies vería en sus frecuentes viajes a Nueva York, ¿no? Cosa que no deja de ser un tanto sorprendente. Y aquí es una de las cosas que quería un poco explicar sobre la distancia que muchas veces aparece entre la arquitectura, aunque la llamemos la contemporánea, y el modo de vivir o habitar de la gente, de las familias. El segundo... ¿Cómo voy de tiempo? ¿Mal? Mal, ya. Bueno, el segundo y último tema, intentaré hacerlo rápidamente, es sobre la atención también que Coderch daba a las áreas de servicio de los trabajadores del servicio que aparecían en las casas que él proyectaba. Una cita, digamos, sobre un libro que explica la historia de la vida en familia a lo largo de las épocas, de una autora que se llama Sarti, dice: en las residencias de la aristocracia, una regla de oro de la convivencia era que los señores y el servicio no debían verse nunca, únicamente a través de la figura de los mayordomos. Con este fin convenía una disposición adecuada de las diferentes piezas de la vivienda en cada una de las zonas, de manera que los sirvientes nunca pudiesen entrar en contacto con los señores de manera casual. El edificio casi coetáneo, un poco anterior a la casa Tapies, de Juan Sebastián Bach de Viviendas, del que Fox y Gustavo Coderch hablan como perfección distributiva de la planta, como el aspecto más celebrado de este edificio. Yo creo que en realidad lo que están queriendo decir es que en esta planta está perfectamente separado el servicio de los dueños de la casa. Es decir, el servicio entra por una puerta diferente, tiene un ascensor, un montacargas diferente, y nunca, en ningún momento, se va a cruzar con las bolsas de la compra o con el carbonero que llega a casa a traer, etcétera. Todo esto queda completamente, perfectamente segregado. Para ello, Coderch dispone estratégicamente unos ascensores, ¿no? Este ascensor de aquí está dispuesto estratégicamente en la frontera entre una zona y otra, de manera tal que los señores llegan a la casa directamente en ascensor, hacen directamente así, y no tienen que cruzarse en ningún momento con el servicio. Claro, esto en la casa esta obligó a poner pues como 4 ascensores y 2 montacargas, ¿no? Lo cual, digamos, tiene también su parte inconveniente. Una imagen de las zonas de servicio siempre con muros transparentes. No estoy muy seguro, pero quizá hubiera una intención clara de controlar cómo se movía el servicio, digamos, por la casa y si estaba realmente trabajando o no. Y volvamos por un momento también a la Casa Ballet de Goytisolo, a esta enorme zona de servicio que ocupaba, digamos, la base de esa pirámide que veíamos antes, en la que, bueno, pues incluso un dormitorio con 3 camas, una cocina con la zona de plancha, con la zona de lavadero, etcétera, con la zona de almacenamiento enorme, etcétera, ¿no? Evidentemente, la casa se hizo en 1955, pero pocos años después eso ya se vio como totalmente innecesario. Querido Jos, entre ellos digamos, utilizaban unos apodos. Coderch llamaba Bergmans, que es su segundo nombre, a Ballet de Goytisolo, y Ballet de Goytisolo llamaba Jos a Coderch. Creo que te hablé hace un año y pico de que al prescindir Teresita del servicio fijo nos sobraba espacio del destinado a cocina y office y que en cambio nos vendría bien una habitación orientada a poniente para invierno. He hecho hacer los planos que te adjunto para que los veas y me digas si te parecen bien. En la casa Tapies,
Coderch no consigue la separación perfecta como la que había conseguido en Juan Sebastián Bach, porque la vivienda entre medianeras crea unos ciertos problemas de funcionamiento. Pero en cambio, ya digamos 2 décadas o 3 décadas antes, Le Corbusier sí que había hecho un ejercicio en el cual brillantemente había conseguido esta separación, ¿no? Es decir, esta casa, bueno, esta casa es brillante, es decir, es la manera como consigue separar las zonas de servicio de la vivienda propiamente dicha mediante estas escaleras concéntricas con forma de almendra o no sé muy bien, ¿no? Pero realmente, ¿no? Es decir, que a partir de aquí el servicio utiliza un recorrido, va a parar una parte de la planta, va a parar otra parte de la planta, sube a los dormitorios, después llega hasta la cocina y en ningún momento en esta casa entre medianeras hay ese cruce de circulaciones. Hay que ir terminando, por favor. Bueno, Coderch no lo consigue, pero la zona de servicio realmente es una zona muy importante y ocupa la mitad de toda la planta primera de la casa. Esto no es la versión final, pero la zona de servicio no cambiará. Coderch las piensa hasta el último detalle y realmente esta zona, digamos, de aquí no cambiará. En el centro de la zona de servicio hay una habitación destinada también a la plancha. Coderch considera que es como el centro de toda el área de los trabajadores de la casa. Antoni, que, por favor, ¿cuándo? Que el servicio nunca va a estar viviendo en la casa, aunque prevea un dormitorio, ¿no? Bueno, la pieza esta de la zona de plancha es la pieza donde Coderch sitúa en un sitio preponderante el vertedero del cual hablaba al principio, ¿no? Y el vertedero del cual hablaba al principio, lo que harán inmediatamente los habitantes de la casa, al cabo de medio mes de habitar la casa, es eliminarlo y, puesto que la familia Tapies no era una familia aristocrática ni se comportaba como tal, ocupan directamente esa zona de servicio y se la apropían, se la hacen suya. Entonces, la zona central de plancha acabará siendo, este es el pintor, digamos, subiendo por la escalera esta de doble desembarco que Coderch crea, atravesando la escalera que lleva arriba, volviendo a bajar hacia la cocina y utilizando una mesa que deviene la mesa comedor centro de la familia, lo que Coderch había pensado como la zona de servicio. Y Tapies dice, bueno, en realidad este es mi asiento, es decir, Tapies escoge como mejor lugar de la casa donde él se sentará en las comidas familiares, el lugar precisamente donde había estado proyectado por Coderch el vertedero. Bueno, una pausa para comer. A las 3:30, si podéis estar por aquí. Gracias.